preguntado, después que tú mueres o en el rapto, qué es lo próximo que tú ves? Bendito sea el dulce nombre de Jesús. Quiero hablarte acerca de eso. Estamos en una serie acerca del Apocalipsis. Eh, ya llevo unos cuantos días, pero no te preocupes porque cada capítulo es una enseñanza de sí mismo. Esta enseñanza es solamente un pedacito del capítulo 4, pero te va a volar los sesos. Está precioso todo lo que Dios nos revela. Acuérdate que la palabra Apocalipsis significa en el original remover el velo. Por eso se llama la revelación. Se quita el velo y se revela lo que hay detrás. Y eso es lo que está sucediendo en este libro. En el capítulo 4, bendito sea el Señor, te voy a leer solamente unos cuantos versículos y después nos vamos a meter en ellos porque hay una belleza impresionante para tu vida personal con Cristo. Y yo quiero asegurarme que tú tengas todo lo que Cristo tiene para ti, porque yo quiero todo lo que Cristo tiene para mí. Amén. Vamos a leer. Estamos en el Apocalipsis y solamente vamos a darle lectura a unos, qué sé yo, 4 o 5 versículos. Si eso, porque la profundidad de la revelación de nuestro Señor, de nuestra esperanza y de nuestro destino glorioso en este capítulo 4 está espectacular. Vamos a leer Apocalipsis 4. Apocalipsis 4, del 1 al 2. Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo, sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Bendito sea el Señor. El escritor de este libro es el apóstol Juan. Primero fue discípulo de Juan el Bautista, después fue discípulo de Jesús, el discípulo amado. Es el mismo Juan que escribió el Evangelio y las 3 cartas. Muchos años después, algunos destartalados trataron de decir que no era el mismo y se inventaron 3 Juanes: el evangelista, el de las epístolas y el del Apocalipsis. Pero cuando tú lees, como yo leo, y escudriñas como yo escudriño, tú te das cuenta de que es exactamente el mismo Juan. Este es el apóstol amado, el que escribió el Evangelio y las epístolas. ¿Ok? Él está en la isla de Patmos. Él no es el autor, él es el escritor. El autor, y este libro es perfecto en eso. Hay algo acerca de este libro que muchos de nosotros pasamos por alto. Este es el sello de oro. El Apocalipsis es el libro que agarra todo lo que comenzó en el Génesis y lo trae a una conclusión gloriosa. En el Apocalipsis se acaba la pausa. Mira lo que te quiero ministrar. Dios crea al ser humano. Hágase y se hace. El ser humano peca. Y Dios dijo, el día que comieres de esa fruta de ese árbol, morirás. Se ha tardado zapote mil de años en llegar al punto donde el universo, la creación, el hombre y todo lo que es de él va a morir por causa del hombre. Hasta este momento, Dios ha estado aguantando su ira para que tú y yo seamos salvos, para darle la oportunidad al ser humano de arrepentirse y regresar al diseño original. Y aquí estamos, en la isla de Patmos. Juan, el apóstol, actuando en la función de profeta, termina de escribirle
una carta a las 7 iglesias. Espérate, déjame decirte cómo Juan llegó a aquí. Mira, dice la historia, no Biblia, historia de la iglesia. Y hay unos, por lo menos 3 relatos de personas que vieron esto suceder. El emperador Nero ya había matado a casi todos los apóstoles y mandó a matar a Juan. Para hacerlo, llenó un caldero de aceite hirviendo y tiraron a Juan en el aceite hirviendo. Lo iban a hervir vivo. Y dicen los testigos que Juan salió del aceite más envigorado, más energético y sin un rasguño. Ni se quemó, ni se achicharró, ni nada. El procónsul, que es el que llevó a cabo las órdenes del emperador, quería dejarlo ir libre. Se dio cuenta que no podía matar a este hombre. Pero lo que hizo fue, para no irse en contra del emperador, porque entonces lo mataban a él, lo desterró. Lo mandó a una isla donde ponía a los prisioneros que no tenían remedio. Y ahí está Juan desterrado. Está en una prisión a la intemperie. Y ahí donde Jesús se les revela. En esta isla, Jesús le habla, le da 7 cartas para 7 iglesias que están vivas, que están vigentes, que son reales en el tiempo de Juan. Pero ahora dice la Biblia también algo interesante acerca de Juan. Esto siempre me ha llamado la atención. En los capítulos finales del Evangelio según San Juan, hay una conversación entre Jesús y Pedro, donde Jesús le pregunta a Pedro, Pedro, ¿tú me amas más que estos? Y Pedro dice, sí, Señor, yo te amo, se alimenta mis ovejas. Y le hace un llamado pastoral a Pedro. Cuida mis ovejas, apacienta mis ovejas. Si tú me amas, ocúpate de mis ovejas. Y mientras Jesús y Pedro están teniendo una conversación personal, Juan, que era mejor amigo y compañero de Pedro, y era el discípulo amado, se había acercado muchísimo a Jesús, está siguiéndolos. Él escucha la conversación. Y Pedro mira y ve que Juan está siguiéndolos. Y le dice al Señor, ¿y este qué? Y Jesús le dice, si es mi deseo que él permanezca hasta que yo venga, ¿a ti qué? Y se creó un rumor de que Juan no iba a morir hasta que no viera la venida del Señor. Si tú lo lees en el capítulo 21 de Juan, te vas a dar cuenta de que ellos de verdad no entendieron lo que Dios estaba diciendo, lo que Jesús les había dicho. Pero había ese rumor. Mira qué interesante. Eso no fue profético. Jesús no profetizó, simplemente lo dijo. Si es mi deseo que él no muera hasta que yo venga o que esto se cumpla, ¿a ti qué? Él no profetizó, pero la profecía hecha carne, el verbo de Dios, lo dijo. Y lo que sale de la boca del ungido de Jehová se cumple. Y la manera que se cumplió, mira qué interesante, yo quiero ministrarte esto es lo que yo veo. Yo no he escuchado a nadie más decir esto, yo no lo he leído en ningún libro, no lo estudié ni en el instituto, ni en la universidad, ni de teología, nada de eso. Esto es lo que yo veo. Jesús lo dijo. Hasta quizás, si me permiten una tontería, hasta quizás hasta casualmente, pero lo dijo Jesús. Juan llega a la isla de Patmos y técnicamente ya le estaba muerto. Ahí lo echaron en una caldera hirviendo. Yo creo sinceramente que él se preparó para morir. Y cuando cayó y vio, le sucedió como a los jóvenes hebreos en el horno de fuego. Si Dios me quiere salvar, me salve. Si no, pues gloria sea a Dios, me voy con él. Y ahora llega a la isla de Patmos y lo primero que Jesús hace es darle cartas para las iglesias en la tierra. Pero ahora, después que Juan le escribe a las iglesias en Asia, la tierra, ¡bam!,
Escucha, vamos a leer el versículo una vez más. Bendito sea el nombre de Dios, porque dice, después de esto miré, después que escribió las cartas. Y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo, sube acá y te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el espíritu. Y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Bendito sea el Señor. Después de esto, después que Jesús termina con las iglesias en la tierra, a Juan le dicen con voz de trompeta, sube acá. Por eso habemos muchos que creemos que el rapto es antes de que se desate la ira de Dios en la tierra. Por eso yo le he llamado principios de Apocalipsis a estas series. No el Apocalipsis, no estamos en la tribulación y no quiero que te confundas, pero sí estamos en el Apocalipsis. En el capítulo anterior, las 7 cartas, es como si Jesús termina con la iglesia en la tierra, a pesar de que la última iglesia, es mi opinión profesional, que la última iglesia se queda. Léelo después, la Odisea son todos estos cristianos y amigos del cristianismo, que creen, pero no lo viven, que cuando tú y yo, sube acá, y al instante estábamos en el espíritu, con voz de trompeta en un abrir y cerrar de ojos. Estamos en el cielo. Juan representa el rapto, la iglesia de Cristo. Cuando el Señor termina con la iglesia en la tierra, la levanta, la lleva al cielo y entonces la revelación de la ira se desata. Lo que tú y yo estamos viendo es que se acerca este momento, que se está empezando a derramar. El Apocalipsis lo dice y lo veremos. La copa de la ira de Dios se empieza a derramar. Hasta ahora, tú y yo hemos vivido en que Jehová es mi pastor, nada me faltará, mi copa está rebosando. Nuestra copa es una copa de bendición y somos bendecidos para bendecir. Nuestra copa está rebosando, pero ahora viene la copa de vino del mundo y es una copa de la ira de Dios. Lo vamos a ver, esto es espectacular. Sube acá. Te voy a leer un versículo hablando acerca del rapto, porque esto es necesario que tú y yo lo veamos, te va a bendecir. Dice así, Primera de Corintios 15, 51 al 53, y leo a la letra. He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos. A la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Bendito sea el Señor. La aplicación de lo que hemos leído, mira qué lindo. Una voz que dice, como de trompeta, que dice, sube acá. El versículo que leímos, raptos, voz de trompeta, al instante, en un abrir y cerrar de ojos. Y la transformación. Lo corruptible tiene que ser transformado. Lo interesante es que tú no puedes esperar a ese trompetazo para permitir que la palabra de Dios y el Espíritu Santo te transforme. Porque si no te transforma aquí, tú no te dejas ministrar en este momento, tú no vas a escuchar la voz que dice, sube acá. Tú ves, una de las razones que el Señor usa a Juan para manifestarle esto es porque Juan, en la función del profeta, está cumpliendo el verdaderamente
la verdadera descripción de un profeta, Juan la está viviendo. Porque el profeta no es uno que habla solamente. El que habla la palabra de Dios profetiza, pero no necesariamente es profeta. El profeta tiene que ver. Hay un pasaje en Ezequiel muy lindo que nos da la definición del profeta. Además, yo tengo una predicación que se llama 7 definiciones de un profeta. Y una de las cosas que el profeta hace es que el profeta ve. El profeta se para en la brecha y edifica muros a favor de la iglesia. Porque ese es el propósito de la profecía, no es asustarte, es advertirte, amonestarte, exhortarte, animarte y consolarte de que tu victoria, a pesar de lo que estás pasando, tu victoria es garantizada. Entonces, Juan, técnicamente, mira lo que Dios hizo, a mí me encanta esto. Lo hirvieron vivo y fue al cielo. Y esto es lo que él vio. Pero Jesús no permitió que lo hirvieran vivo para que nos contara a nosotros lo que vio. Y cuando nos cuenta, se para en la brecha y nos prepara para lo que viene. Ese es el verdadero función de un profeta, prepararte para lo que viene. Y entonces le dice a Juan, sube acá y te mostraré las cosas que han de suceder después de estas. Volvemos otra vez. Se queda una iglesia en la tierra que va a pasar por la tribulación para ser purificada. Léelo después, la Odisea ya no es por gracia, la Odisea tiene que comprar corilio para sus ojos. Ellos tienen que pagar un precio. Ya yo pagué el precio. El precio se llama fe en Jesús, porque el precio de mis pecados lo pagó Él en la cruz. Así que tú y yo no tenemos que sufrir. Si sufrimos, sufrimos por serle fiel a Dios y no por la ira de Dios. A ti y a mí, quizás nos traten de meter en un sartén de aceite hirviendo. Y si me van a tirar un aceite, yo le voy a, un sartén de aceite hirviendo, yo lo voy a pedir que tienen unos cuantos tostones ahí conmigo para que el cristiano quede super crispy. Bendito sea el Señor. Parte de la razón por la cual tú y yo pasamos por pruebas en nuestra vida, estando en Cristo, es porque, como decía 1 Corintios 15:53, es necesario que lo corruptible se vista de incorrupción y que lo mortal se vista de inmortalidad. Déjame ministrarte esto. Juan tuvo que pasar ciertas pruebas para llegar a la posición donde Jesús podía enseñarle lo que venía, porque Juan estaba despojado de lo mortal. El mundo y las cosas del mundo no tenían prioridad en la vida de este apóstol. Y por lo tanto, el Señor le podía mostrar las cosas. Es importante la aplicación de este versículo de la corrupción y de la inmortalidad. La aplicación es que la santidad es necesaria para ver a Dios. La santidad es necesaria para ver lo que Dios nos quiere enseñar. En estos tiempos que estamos viviendo, tanta confusión que hay en el mundo, pandemia, virus, violencia, racismo, corrupción, inmoralidad en un partido político y esquizofrenia paranoica de conspiraciones en el otro. La iglesia está en medio de una situación donde el que tenga su esperanza puesta en este mundo va a perder la fe. Tu esperanza, como la mía, tiene que estar puesta en el mundo incorruptible,
en la eternidad. Lo corruptible, que yo todavía lo soy, tengo que ser transformado por la renovación de mi mente, de mi corazón, de mis actitudes, de mis prioridades. Tiene que ser transformado para que deje de ser corruptible y se convierta en algo que trae y manifiesta la santidad, la presencia de Dios. Y mi vista, mis deseos, mis anhelos, aunque tengo sueños y aspiraciones aquí, para mí, para los míos y para mis jóvenes y niños. Mi esperanza no está en lo mortal. Mi esperanza está en la inmortalidad. Estamos todavía buscando con buenas obras y buen corazón glorificar a Dios para que Él se lleve la gloria en nuestras vidas. No para ser salvos, ya somos salvos. Hacemos estas cosas porque somos salvos y hay una nueva naturaleza en nosotros. Por eso nuestras buenas obras cuentan como obras de santidad. Si yo trato de ganarme el cielo o la aprobación de Dios con buenas obras, entonces mis buenas obras son trapos de inmundicia, porque yo no puedo ganarme el cielo por mis obras. Puedo perdérmelo, pero no ganármelo. La puerta en el cielo se llama Jesús. Y es Jesús el que dice, sube acá. Transfórmate aquí para que puedas entrar allá. Transfórmate acá porque en el cielo hay 24 ancianos en 24 tronos. No hay tronos para todo el mundo, solamente para 24. Yo quiero que tú sepas que lo que nosotros sembramos aquí, lo vamos a cosechar para la eternidad. Por eso es tan necesario meterse con Dios aquí. Hay personas, y esto es el Evangelio según el apóstol Roberto Comesañas. En mi Evangelio, cuando lleguemos al cielo, a muchos nos van a decir, bien hecho, siervo bueno y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Fíjate, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Pero van a haber otros que van a llorar de vergüenza y van a ser salvos, dice la Biblia, por un hilito, por el enamel de sus dientes, como por fuego. Y todo lo que hicieron se quema. Pero ellos son salvos por Cristo. Bendito sea el Señor. Yo no quiero entrar raspando. Yo no te aconsejo que lo hagas. Esfuérzate por ser transformado y lleno de la presencia de Dios aquí. Manifestar su gloria acá. Porque esa gloria se va contigo cuando suene la trompeta. De lo de Dios acá abajo no se queda nada. Entonces se derrama la ira. Mira lo que te estoy ministrando. Métete con Dios. Te voy a repetir el verso 2 y vamos a concluir. Dice, una vez más, Apocalipsis 4:2. Al instante estaba yo en el Espíritu. Tú y yo tenemos que estar en el Espíritu. Crucificando las obras de la carne con sus pasiones y deseos. Y he aquí un trono establecido. Juan lo vio en el cielo. ¿Tú sabes por qué Juan vio el trono establecido en el cielo? Porque ese trono estaba establecido en su corazón, en su vida, en su mente, en todo lo que él hacía. El que está sentado en el trono y al Cordero, sea la gloria, el honor, la honra por los siglos de los siglos. En un instante, en un abrir y cerrar de ojos, ya pronto suena la trompeta y tú y yo vamos a escuchar la voz que dice, sube acá. Y solamente vamos a subir los que tenemos un trono establecido, lo que hemos decidido y vivimos que Jesucristo es nuestro Señor y Salvador. El trono está establecido. Podemos aquí hacer lo que queramos y tratar de aspirar y gana dinero y busca fama y canta y danza y baila y brinca,
No hay problema siempre y cuando el trono de tu corazón, por lo tanto, de tus deseos, tus apetitos, tus actitudes, tus sueños, tus fantasías, tus anhelos, todos están sometidos al que está sentado en el trono y al Cordero. Esa es la garantía de que cuando suena la trompeta tú vas a escuchar la voz que te llama por nombre y te dice, sube acá. Voy a concluir con un verso. Es un verso bello, pero es aterrador. Se encuentra en Hebreos 10, 37 y 39. Y dice así, y leo a la letra. Hebreos 10, 37 y 39. Porque aún un poquito, y el que ha de venir, vendrá, y no tardará, mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Este pasaje habla acerca de la prioridad en tu corazón. Cuando yo era un joven cristiano, comenzando, inmaduro en todo sentido de la palabra, y yo estaba esperando que Cristo viniera, porque a mí me enseñaron que Cristo viene ya. Yo estoy predicando esto desde que me convertí hace 40 y pico de años, porque Cristo viene ya. Y no se ha tardado en los efectos de la raza humana y lo que vemos que está sucediendo. En todas las parábolas de la segunda venida, el maestro se tardó. El esposo se tardó. 5 vírgenes escucharon esta predicación, 5 no. 5 no estaban preparadas. Porque lo que sucede en este versículo es que hay un grupo que retrocede. Que cuando suena la trompeta, dice, no, todavía no. Y cuando yo era un joven cristiano, esto era una preocupación mía. Por ejemplo, y como yo crecí en una de esas iglesias donde todo es pecado y siempre vivías en condenación, al Señor le tomó mucho trabajo, al Espíritu Santo, darme la libertad de entender que yo soy hecho acepto en el amado. Y no por quien yo soy o lo que hago, sino porque yo he entendido quién es Él y lo que Él hizo. Y en mi agradecimiento le soy fiel. ¿Estamos claros? Bien. Pero cuando era un joven cristiano, por ejemplo, salió Rocky 1 y Rocky 2, la película de Stallone. Y entonces iba a salir Rocky 3 o Back to the Future. Y yo decía, ay, si viene rápido me pierdo la conclusión. Mire, usted ríase si usted quiere, pero yo conozco siervas de Dios, y alguna de ellas están viendo esto, que se perdieron un culto por ver el último capítulo de la novela. Lo pudieron dejar grabando, pero no, tenían que verlo en vivo. Tu trono no está establecido. Prioridades. Porque suena la trompeta y tú retrocedes y le dices, ay, no, Señor, todavía no, yo quiero ver el final. Y te quedaste. Eso es lo que yo entiendo por este aterrador verso. Está bello, pero debe darte el terror de quedarte. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Y sí, hay películas que yo quiero ver. Hay cosas que yo quiero hacer. Pero ninguna de ellas tiene la prioridad de yo querer ver a mi Señor cara a cara. Y yo vivo esperando ese momento donde me diga, sube acá. Sea que me lo diga por el rapto, que estoy seguro que está a punto de suceder, como que me enferme o me resbale o me dé un patatú. Y ese es el momento que Dios me dice a mí, sube acá. Y como yo no sé cuándo va a suceder ese momento, yo te amonesto que me imites a mí como yo imito a Cristo. Yo vivo en la identidad espiritual 24/7. Yo soy iglesia. Y yo hago y digo y como y hablo y brinco y salto y bailo y canto lo que hace
la iglesia del Cordero, no lo que hace el mundo. Por lo tanto, cuando suene la trompeta, yo no quiero nada de aquí. Aquí no hay nada que me aguante. Convéncete a ti mismo, ministrate a ti mismo. Mi hijo que no es convertido, mis nietas que yo quiero verla casarse, que me dé bisnietos. Si suena la trompeta, nos vemos allá arriba, mi amor. Este es el tiempo perfecto de Dios y yo me someto a su perfecta voluntad. Sea que me metan en un sartén de aceite y que sea Goya, sino que no me metan. O que suene la trompeta y nos vamos. Y la trompeta está por sonar. Te lo digo como profeta. Yo no sé cuándo. Yo oro, espero y anticipo que el Señor me va a conceder estar vivo para ser levantado. ¿Por qué? Porque Dios es fiel. Y si yo me deleito en Jehová, Él me va a conceder las peticiones de mi corazón, a mí y a ti. Porque aún un poquito, y el que ha de venir, vendrá y no tardará. Te dejo con esa preciosa amonestación. Yo ahora me despido como de costumbre, deseándote lo mejor que un ser humano le puede desear a su prójimo, mi hermano, mi hermana. Que Dios te bendiga. Chao.